Cristian Serpa, magistrado del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, desertó de Venezuela hacia los Estados Unidos debido a que presuntamente decidió no formar parte de la juramentación de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero. Serpa formó parte de los magistrados express designados por la antigua gestión de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, 2 semanas antes de que el oficialismo perdiera el control del Parlamento. Serpa es uno de los 33 jueces designados por el chavismo en diciembre del 2015, 2 semanas antes de que el Parlamento quedara en manos de los nuevos diputados elegidos de mayoría opositora, y era miembro de la Sala Electoral del ilegítimo Tribunal de Justicia. Yo no pude seguir secundando esto, dijo el magistrado, quien considera que Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y ha violado los derechos humanos. El exmagistrado también agregó que había sido escogido para el fraude perpetrado por el régimen de Maduro por ser uno de los leales disciplinados dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fui electo por mi lealtad al chavismo, confesó el magistrado en una entrevista realizada por la periodista Carla Angola del Venezolano TV de Miami. Serpa, un politólogo, abogado y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, además fue jefe del despacho presidencial desde el 2007 al 2009, diputado a la Asamblea Nacional para el periodo 2010-2015, presidente de la Sala Electoral del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia del 2015 al 2018, y fue responsable de la sentencia que dejó sin efecto la proclamación de los 3 diputados del Amazonas. Su última sentencia fue proclamar como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo a un candidato miembro del PSV quien había perdido dichos comicios. Entre otras cosas, Serpa reveló que Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, es quien personalmente dirige y controla a los magistrados, por lo que aseguró que no existe en absoluto separación de poderes. Incluso reconoció que muchas de las decisiones en el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia se toman tras una llamada Miraflores. Por su parte, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el que asegura que Serpa era investigado desde el 23 de noviembre del 2018 como consecuencia de las reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él por conducta indecorosa e inmoral, en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho. Michael Moreno, quien funge como presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, publicó una nota de prensa en la que indicó que Serpa huyó del país al ser investigado por acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica. Señaló a Serpa de ser un ex magistrado de conducta aberrante. Indicó que este está siendo procesado actualmente. Moreno dijo que Serpa huyó del país valiéndose de la prerrogativa constitucional que ostentaba para evitar la justicia y que sus delitos quedaran impunes, afirmó el presidente de la ilegítima corte, Michael Moreno, mediante el escrito. Sin embargo, Moreno no aclaró si Serpa será pedido en extradición, con el fin de que no declare en los Estados Unidos sobre todas las irregularidades en que se vio involucrado y de todos los delitos de los cuales tiene conocimiento cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Antes de que el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia emitiera el comunicado, Serpa, en la entrevista a Carla Angola, explicó
que está en Estados Unidos para denunciar irregularidades de la justicia venezolana. El magistrado también explicó que el Partido Socialista Unido de Venezuela teme por lo que pueda ocurrir en los próximos días. Hay otros magistrados descontentos que también quieren desertar, aseguró Zerpa, quien salió huyendo de Venezuela acompañado por su esposa y por su hija. Por otra parte, los periodistas Germín Lugo y Sol Rojas informaron a través de sus cuentas de Twitter que dos magistradas de nombre Yanina Carabín y Francia Coello habrían sido detenidas este domingo cuando intentaban salir de Venezuela por el aeropuerto internacional de Maiquetía. El diputado Américo de Gracia y el expreso político Wilcar Fernández también difundieron la misma versión. En informaciones recientes se pudo conocer que el régimen de Nicolás Maduro ordenó suspender todos los pasaportes a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Ilegítimo para de esta manera evitar más deserciones. En una rueda de prensa ofrecida por el ex magistrado a los medios de comunicación de Estados Unidos, Zerpa dijo no evadir su responsabilidad en cuanto a las decisiones tomadas al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades norteamericanas y relatar todos los actos de corrupción, los crímenes de lesa humanidad y las vinculaciones con el crimen organizado del régimen de Nicolás Maduro. He aquí la rueda de prensa ofrecida por el ex magistrado Cristian Zerpa. Con mi participación, decisiones que rayaban en contra de lo que fue la formación que yo tuve en la universidad. Yo soy tanto abogado como politólogo, egresado a la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y la formación que tuve como demócrata pues me obligó, en definitiva, después de mucho tiempo, a tomar la decisión de dar un paso al frente y denunciar lo que vino ocurriendo tanto en el TCJ como lo que viene ocurriendo en toda Venezuela, que no es más que un gobierno dictatorial que no tiene el más mínimo respeto por el Estado de Derecho, que no tiene el más mínimo respeto por las leyes, por la propia Constitución que el pueblo venezolano se dio en el año 99 y que fue ratificada también por otro sector de la población en el año 2007 y que hoy por hoy se viola permanente y periódicamente en Venezuela. Yo no podía seguir avalando esta situación. Esta determinación yo la vengo, no digamos que cocinando, pero sí la vengo sopesando desde el propio año 2013, fecha en la que comencé a darme cuenta de muchas cosas que hoy por hoy son parte de la realidad que vive Venezuela día a día, y yo aprovecho la oportunidad para asumir mi responsabilidad en lo que respecta a las decisiones que yo acompañé. Yo no vengo aquí a eludir mi responsabilidad, vengo sí también a pedir que haya comprensión, que no es fácil tomar una decisión en este sentido. Yo pienso que el momento de Dios es perfecto y Dios sabe por qué fue en este momento y no fue antes. Y así que estamos dispuestos a contestar las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan a bien hacerme, a los efectos de aclarar un poco más mi presencia aquí y qué es lo que de una u otra forma estoy denunciando. Ok, durante su gestión en el gobierno de Chávez, usted fue sancionado por el gobierno de Canadá. ¿Nos podría explicar por qué fue esa sanción y si continúa vigente esa sanción? No sé, porque desconozco un poco la normativa legal en Canadá. Lo que yo sí puedo decir es que en el año 2017, por eso digo que esto es un proceso que se viene gestando de hace tiempo, cuando las protestas del 2017, producto de dos infames sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se generó una situación de crisis y de inestabilidad política en Venezuela. Y ante la presión de las circunstancias, yo me dirigí a la Embajada de Canadá, aprovechando que tenía un vecino que era funcionario de la Embajada de Canadá,
y él me facilitó una reunión con el embajador de Canadá, y yo le decía al embajador de Canadá, estaba en Venezuela en el año 2017, que probablemente estábamos en presencia de una transición política, y que si el gobierno de Nicolás Maduro llegaba a caer, que yo no me iba a trincherar en el cargo, que yo no iba a estar allí asumiendo una postura de defensa a ultranza, y que yo lo que simplemente ponía era mi cargo a disposición de la transición política en Venezuela que debía ocurrir según el análisis que se había hecho en ese año 2017. Ellos me pidieron a mí que me pronunciara, así como lo estoy haciendo hoy. Si yo lo hubiese hecho así como lo estoy haciendo hoy, fuera de Venezuela, quizás yo hoy no estuviera aquí, estuviese preso. Porque lamentablemente en Venezuela la disidencia se paga con cárcel, la disidencia se paga con persecución, la disidencia se paga con muerte. Y ustedes tienen pruebas fehacientes de eso. Yo no estoy inventando aquí nada nuevo. Estoy dando cuenta de algo que es una realidad que ocurre a diario en Venezuela. Total que ellos, como no me pronuncié públicamente, ellos decidieron sancionar. Pero yo no tengo bienes de fortuna ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Todo el mundo sabe que yo siempre, los que me conocen saben que siempre he vivido de mi salario, y esta decisión de venir a los Estados Unidos, por cuanto tenía la visa como turista, pudo haber sido tomada, pero desde Canadá, pero como ellos decidieron sancionarme, pues no lo hice desde Canadá, pero fue una decisión unilateral de ellos, en virtud de que yo no me había pronunciado, pero no podía hacerlo. El equipo de Venezuela. ¿Por qué pronunciarse ahora, luego de ser parte del equipo que sustentó una sentencia para dejar a la Asamblea Nacional bajo una presunta ilegalidad, cuando eso además abonó otra serie de delitos y ha visto toda la situación que se ha venido generando en Venezuela a raíz de hechos de los cuales usted fue copartícipe, a pesar de que, como usted mismo lo ha venido indicando en entrevistas que ha venido realizando, sabía de la ilegalidad que se estaba cometiendo? Sí, en el caso de Amazonas es importante que aclaremos lo siguiente. Se habían cometido unos delitos electorales que mucha gente ha venido diciendo que fueron fabricados, fueron propiciados por el propio gobierno, es decir, hay unas llamadas telefónicas de una persona que supuestamente estaba comprando votos, y eso obviamente es un delito electoral. Ese delito electoral de compra de votos sirvió como punto de partida para poner en cuestionamiento las elecciones en el estado de Amazonas. Yo asumí el cargo como magistrado de la sala electoral el día 23 de diciembre del año 2015, y a nosotros nos dijeron que no había nada pendiente. Nos dice la presidenta de la sala electoral que no había nada pendiente por esos días, que estuviese tranquilo en mi casa, o si iba a viajar a los Andes, yo soy de los Andes, del estado de Mérida, que viajar. Sin embargo, yo había decidido quedarme en Caracas, y el 28 de diciembre, 5 días después del nombramiento, me llaman porque había que decidir el caso Amazonas. Obviamente yo, nuevo en el cargo, sin ningún tipo de experiencia, hablo con los abogados asistentes que estaban ese día en el despacho de guardia, y ellos me manifiestan que la sentencia tiene dificultades, porque había que resolver la cuestión prejudicial de los delitos electorales que se habían cometido en Amazonas. Eso pasa porque sea un tribunal de la causa, un tribunal penal, quien determine si hubo o no delitos. Y una vez que se determine si hubo o no delitos, entonces sí procede la medida cautelar, que era la suspensión de los diputados del estado de Amazonas, y la posterior convocatoria de nuevas elecciones, que fue lo que ocurrió a posteriori. Sin embargo, había la intención por parte del régimen de que la Asamblea Nacional incurriera en desacato, que en este caso que no tuviera la mayoría de las 2/3 partes. Estos diputados hacían la diferencia, y esa es la intención, que no tuviesen las 2/3 partes, para que ciertas decisiones que requieren de esa mayoría calificada pues no fueran no se pudieran tomar. Una vez que surge esta situación, pues el mismo gobierno se da cuenta
de que la actitud de la Asamblea también le favorecía y que la declaratoria de desacato pues también generaba un caldo de cultivo para avanzar en el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Pero cuando se toma la decisión en un primer momento, lo que se buscaba era, por parte del gobierno, lo que yo presumo, porque yo no participé de las decisiones en el sentido de la toma como tal, simple y llanamente a mí lo que me dijeron, hay que firmar esta sentencia, yo ya va, tengo reserva, habíamos 2 magistrados que teníamos reserva, que creíamos que era importante resolver la cuestión provincial, pero tampoco quisimos entrar en estado de sospecha, porque si nos hubiésemos puesto allí desde un primer momento, ya íbamos a estar en observación, es decir, estos están dubitativos, tienen una actitud extraña, y yo no quería comenzar el ejercicio de ese cargo entrando en sospecha con las autoridades. No es que fui para infiltrarlos y después hacer lo que hoy estoy haciendo, no. A mí me llamaron, y así lo he dicho a algunos medios de comunicación, porque supuestamente yo garantizaba la lealtad al gobierno nacional, y supuestamente yo garantizaba que las decisiones que emanaran del Poder Ejecutivo y del alto mando político de la revolución pues se garantizaran como magistrado de la sala electoral. Y simple y llanamente yo lo que dije cuando tomé la decisión de venir aquí es que yo no me iba a seguir prestando para eso. Por eso fue que fue en este momento y no fue en otro, porque estamos a puertas de que el presidente Nicolás Maduro se vaya a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, y yo no podía participar de esa situación, no podía aceptarlo. Nicolás Maduro a partir del 10 de enero es un presidente ilegítimo. Las elecciones de las que él dice que supuestamente ganó no fueron unas elecciones libres ni competitivas, y se preservaron los principios que guían la organización de un proceso electoral, como es la integridad electoral. Había candidatos inhabilitados, habían partidos políticos inhabilitados, había un diálogo que estaba en franco fracaso, un diálogo con los sectores de la oposición. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que esas elecciones se llevaran adelante. Sin embargo, ellos lo llevaron adelante y resultó triunfador, porque también hubo sectores que se prestaron para esa componente, y ustedes lo saben, yo no voy a especificar el detalle. Magistrado David Prahansen, de Univisión. Ahora, a partir del 11, no es dictador desde hace bastante tiempo. Usted se viene a dar cuenta que Maduro es dictador a partir de unas supuestas elecciones fraudulentas, y es que las anteriores no contaron con el ventajismo del Estado, con el aparato, con la represión. Es decir, ¿cuándo a usted le aterriza la conciencia de que Maduro es un dictador? Porque yo lo tengo claro desde que se montó en el poder. Ahora, le pregunto a usted, ¿en qué momento usted cae en cuenta de que hay una dictadura en Venezuela? Porque no es desde hace un mes, ni desde las elecciones pasadas. Las elecciones del año 2013 fueron aceptadas por la comunidad internacional, y es bueno indicar que en Venezuela, en ese proceso electoral, y como en la mayoría de los procesos electorales, se audita el 53% de las mesas de votación. Si bien es cierto, sectores de la oposición no reconocieron la victoria de Nicolás Maduro, la comunidad internacional la reconoció. Allí estuvieron en la toma de posesión el 19 de abril del 2013 los cancilleres de buena parte de los países de América Latina. Estuvo también algunos presidentes, estuvieron el presidente Correa, el presidente de Cuba, estuvo el presidente de Bolivia, estuvo Mahmoud Ahmadinejad, que era el presidente de Irán. Es decir, la comunidad internacional, inclusive el canciller de Colombia, la canciller de Colombia, el canciller de Chile. Es decir, la comunidad internacional de una u otra forma reconoció la victoria de Nicolás Maduro en el año 2013. Y ciertamente ese proceso fue auditado, y la petición que hacía la oposición era que se terminara de auditar el otro restante 47% de la cajas de votación que no habían sido auditadas, pero todo el mundo sabe que una simple muestra estadística del 1% de una elección de este tipo, con eso es suficiente para determinar si efectivamente lo que está en la caja de votación se corresponde con el resultado que emite la máquina de votación. Con un 1 o 2%, con eso basta. Sin embargo, en Venezuela se auditó el 53%, por eso es que él, de una u otra forma, ganó las elecciones del 2013, independientemente que haya sido cuestionado por un sector de la oposición, pero la comunidad internacional lo reconoció, los distintos organismos internacionales lo reconocieron, los embajadores acreditados
ante Caracas, ante Venezuela lo reconocieron, pero una cosa muy distinta es lo que viene ocurriendo después de las elecciones del 20 de mayo del 2018. Él es un presidente que todavía está en el ejercicio del cargo de acuerdo a la elección del 2013. ¿Para usted es presidente o dictador? Para mí es un autócrata, sí, y la autocracia es una derivación de la dictadura, y en el fondo, pues, obviamente, estamos en presencia de un gobierno que desconoce el Estado de Derecho, que desconoce la Constitución, que desconoce las leyes, y que, como tal, no tiene otro nombre que dictadura. Magistrado, David Natera, Correo Caroní, el periódico del Estado Bolívar del sur del país y 15minutos.com. Usted ayer en su entrevista con Carmangola, yo mismo lo acaba de decir, se ha referido a las formas en las que para usted es cómo se materializa el fraude electoral de este régimen. En el Estado Bolívar el año pasado, bueno, en las elecciones de gobernadores, el candidato Andrés Velázquez fue el único que demostró con todas las actas en mano que hubo un fraude, en este caso con todas las actas en mano. Usted hablaba de que se consuma el fraude cuando los testigos dejan las mesas vacías y hacen cualquier cantidad de cosas en este tema. El Estado Bolívar es un estado de capital importancia por un régimen que necesita la generación de divisas de una manera irregular como el arco minero se lo permite. Es un estado que imposible dejarlo pues a una tendencia distinta a la que le garantiza a ellos ese status quo. ¿Qué cree usted en base a su conocimiento? ¿Cuál fue la innovación en el tema del fraude electoral en Bolívar, cuando el candidato Velázquez demostró claramente que con actas en manos todos los resultados de todas las mesas? ¿Qué pasó? ¿Qué nos puede contar usted que estaba allá adentro? Otra cosa, no es movimiento de medias tintas, como usted está diciendo claramente. También en la entrevista yo también está diciendo que hay factores de la oposición que lamentablemente son controlados por el régimen. No es momento de medias tintas. Venezuela merece, y todo el mundo que aspira a un cambio, que seamos claros, indique quiénes son y cuáles partidos son. Y por último, usted también habla de que no hay separación de poderes. Si no hay separación de poderes, también nos comenta que las sentencias se organizan, pues evidentemente del Ejecutivo se decide el signo de cualquier causa. ¿Quiénes son los personeros del gobierno que se reúnen con el TCJ para bajar la línea y enrumbar las decisiones tal y como ellos lo necesitan? Sí, en primer lugar, en el caso del Estado Bolívar, yo no tuve acceso al expediente porque justamente el candidato Andrés Velázquez nunca acudió al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, a denunciar las irregularidades que habían habido en ese proceso. Tenía que votar la vía administrativa. Él solo acudió ante el CNE y aprovechó que podía ejercer la vía administrativa, es decir, que podía solicitar los recursos de nulidad ante el CNE, lo ejerció y no acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, no tengo mayor información, salvo la que salió en los medios de comunicación en relación a esa elección. En lo que respecta a las preguntas de los partidos políticos, todos lo saben. O sea, hay una elección donde un partido político participó, un partido político que dice que es de oposición. Me refiero al Partido Avanzada Progresista, si mal no recuerdo, el partido de Henry Falcón. Él participó y otros partidos también lo acompañaron y lo secundaron en esa idea de participar en las elecciones del 20 de mayo. Total que la intención estaba clara, querían darle el soporte a esa elección y tratar de darle el barniz que permitiera limpiar las dudas que hubiesen sobre esa elección y tratar de que la comunidad internacional mordiera el anzuelo y terminara reconociendo a esa elección como una elección válida, pero al final no fue así, al final fue todo lo contrario. Total que yo diría que en ese aspecto cada quien que saque sus conclusiones con la conducta de algunos dirigentes de oposición que son tarifados de algunos factores cercanos al gobierno. Después que yo di las declaraciones del día sábado, algunos dirigentes de oposición han comenzado a atacarme, atribuyéndome a mí sus poderes sobrenaturales, diría yo, y poderes políticos que nunca he tenido, como por ejemplo ordenar que se le aperturara el juicio penal a alguien allí en Venezuela. Yo en ese momento no era ni juez ni era funcionario de alto nivel, tenía un cargo
de segundo nivel en el SAIME en el año 2006, y entonces ahora sale Nixon Moreno diciendo que yo lo acusé a él de violador y que le monté un expediente y tal. Yo trabajaba en el SAIME, no tenía un cargo de relevancia como para ordenar al Poder Judicial que lo inculpara. De igual forma, William Dávila Barrio, persona a la que yo le tenía estima porque fuimos compañeros de trabajo, mi mamá trabajó con él en la gobernación de Mérida. Ahora se lo diciendo que yo le organicé un proceso de desconocimiento de la elección del año 2000. Yo tenía en ese entonces 26 años, ahora me doy cuenta que yo no tenía tanto poder, o sea, me doy cuenta que tenía tanto poder que era capaz de hasta desconocer elecciones a gobernación. Él siempre señaló a Michelena como la persona que se había orquestado para desconocer su elección, de tal forma que eso deja mucho que desear de la actitud de ellos, porque lo que queda en evidencia es que pareciera que desde el propio gobierno les está mandando a decir que digan esas cosas. Yo les aclaro, yo ni tuve nada que ver con la elección del año 2000 en Mérida, en la gobernación del estado de Mérida, ni tuve nada que ver con el proceso de denuncia y de inculpamiento de Nixon Moreno en el año 2006-2007 en Venezuela. Hubo unas que sí, yo tomé la decisión de que se separaran del cargo por una evaluación de su desempeño, no tenían la capacidad para llevar adelante el cargo, y desde esa fecha a mí no me autorizaron más secretaria, hasta junio del 2006, perdón, a julio del 2018, que fue que autorizaron 2 secretarias que son las que trabajan conmigo. Yo no creo que ellas se vayan a prestar para manipular y decir que yo, me refiero a estas últimas 2, y las 2 que yo decidí destituir tampoco me denunciaron a mí en ningún momento como presunto violador o como presunto o por presunto acoso sexual o actos lascivos. Mira lo grave que es ese señalamiento. Era que yo les tomaba el cabello, les tocaba sus partes íntimas, o sea, algo tan grave. Saben que mucha gente ha comentado en el propio Tribunal Supremo de Justicia que no se van a prestar para esa falsedad, y hay periodistas, colegas de ustedes, que han establecido contacto con personas dentro del tribunal y saben que eso no fue así. Saben que yo no fui, estuve como magistrado hasta la penúltima plena, y que no fui más a esa última plena porque me encontraba indispuesto a la última plena del fin de año. No obstante, yo no tuve ninguna notificación. Ahora mismo la van a fabricar y probablemente consigan un testigo, no sé de dónde lo van a sacar. Yo, cuando le declaré a Carla Angola, yo decía que era probable que me acusaran o de corrupto o de cualquier otra cosa. Bueno, cualquier otra cosa es los señalamientos que me hicieron de que supuestamente yo cometí este tipo de delito. Su opinión sobre el TSJ legítimo. Y por otra parte, magistrado, usted habla de Michael Moreno como un delincuente. En Venezuela uno escuchaba una frase que decía que el que anda con cojos al poco tiempo cojea. Usted anduvo con ese delincuente 3 años, y yo lo he escuchado acá, y permítame hacerle una pregunta refiriéndose a usted como víctima. Y ciertamente en cualquiera de las transmisiones que tenemos en Facebook Live o por las redes, caramba, la gente lo que nos pide que le preguntemos es ¿por qué espera tanto tiempo? ¿Cuánto se robó? ¿Cómo es que ahora usted es la víctima? ¿Qué le dice a toda esa gente? Sí, la determinación que tomé de venirme justamente para separarme. En el caso de Michael Moreno, yo digo que es delincuente porque los primeros meses, cuando yo llego allí al tribunal, se me acerca un juez de un estado en particular, no voy a decir el nombre porque esto es delicado, y me dice que él lo están cambiando porque se negó a otorgarle un beneficio a un narcotraficante, y que el presidente del circuito judicial de ese estado le había dicho que por instrucciones de Michael Moreno tenía que otorgarle el beneficio, y que como él se negó, lo cambiaron para otro estado. Luego escucho otro comentario de otro juez a través de mi asistente que me dice que también había una situación irregular en relación a instrucciones que daba o que da Michael Moreno para que se favorezca
en determinado juicio a una u otra parte en función del pago de comisión o el pago de dinero, pues total que uno va acumulando información y uno llega a la determinación en función de la información que uno va acumulando. Uno a veces no conoce a todo el mundo. Yo hoy puedo decir que él es un delincuente por la forma en que me está tratando, por la forma en que despachó el tema del plagio de la compilación jurisprudencial. No puedo decir que es un delincuente porque esta información que venía acumulando me sirvió a mí para tener una apreciación objetiva sobre este señor. Es un delincuente porque la infinidad de denuncias que hay en relación a su comportamiento son abrumadoras. Extorsión, cobro de dinero por determinadas sentencias, utilizar los tribunales al servicio de sus intereses comerciales. Llegó al extremo hasta decidir en función de quitar, suspender hasta el Miss Venezuela para otorgarle eso a su socio, a su jefe, a Gorrín, para que Globovisión entonces asumiera la franquicia del Miss Universo y de, yo no sé, cosas de la farándula de Venezuela. Pero es que la línea aérea venezolana, de la cual es socio hoy por hoy, está en pleno juicio porque él le quiere quitar la otra parte de esa empresa a su socio que le involucró en ese negocio, porque es un delincuente, y porque así sucesivamente hay informaciones, algunas confirmadas, otras no confirmadas, en donde queda en evidencia la actitud delincuencial de este señor y de los magistrados de su equipo más cercano que lo acompañan. Es un delincuente. ¿Su opinión sobre el TSJ legítimo? Hay una situación que es importante aclarar. Yo sé que inclusive aquí hay colegas que forman parte de ese TSJ. Aprovechamos para saludar la presencia de la doctora Scioli, que está por acá. También saludamos la presencia del padre José Palmar, que está también por ahí. Tenemos un chat abierto actualmente con el público que está viendo la transmisión, y una de las principales preguntas, primero, si usted tiene la conciencia limpia. Yo he dicho que yo cargaré con una cruz, que yo asumo mi responsabilidad y mi mea culpa. Aun cuando no era quien tomaba las decisiones, yo la secundé, y no fui coherente con mi formación política, con mi formación académica, y no tuve la suficiente valentía como para ser coherente con mi propia visión de las cosas, y yo asumo esa responsabilidad. Yo me siento bien en la medida en que me estoy liberando de una situación con la que no estaban de acuerdo. En ese sentido me siento bien. Me siento mal porque quizás pudo haber sido antes. Solo uno sabe cuál es el momento ideal. Tiene familia, tiene que preparar las condiciones. Yo sé que muchos no van a entender eso y sé que van a cuestionarme y me van a odiar. Y ahora seré odiado por parte de la gente de la oposición y de la gente del gobierno. Pero también hay gente valiosa, gente que entiende que este paso puede significar el inicio de un proceso tendiente a reconciliar a los venezolanos. Porque pase lo que pase en Venezuela, yo no sé si en definitiva Maduro reflexionará y dará un paso al frente y dirá, ¿para qué ser gobernante si ni siquiera soy capaz de garantizar las condiciones mínimas de calidad de vida para los venezolanos, si ni siquiera soy capaz de evitar que los venezolanos se tengan que ir huyendo de la crisis y del colapso de los servicios públicos y del colapso generalizado que hay en el país? Si él de verdad hace un acto de constricción, él pudiera abrir la compuerta para que se inicie la transición política y comience el llamado a un nuevo proceso electoral que permita escoger a los venezolanos un nuevo presidente, en donde participen todos los actores políticos, porque hay una realidad, que es que el chavismo existe como expresión política, que se ha valido de todo lo que esté a su alcance para controlar el poder, eso es verdad, pero allá hay unas personas que creen en un discurso reivindicacionista, que están articuladas en función de qué le va a dar el Estado, qué le va a dar el gobierno, de la caja clara, del beneficio del carro chino, del beneficio, y que esa gente cree firmemente en eso, que esa gota de petróleo tiene que llegar a ellos, y en consecuencia entonces esa gente va a seguir existiendo como expresión política.
y no se puede borrar el mapa, no se pueden a ellos borrar del mapa, y hay sectores dentro del chavismo que son honestos, que están conscientes del nivel de desastre. ¿Y qué va a pasar con esos venezolanos? 2, 3 millones.